profundidad. Va para allá. ¿Listo? La idea es que ponga mucha atención y que al final dejamos unos 5 minutos para poder resolver dudas que vayan quedando sobre el tema. ¿Vale? Entonces, como técnicamente vamos a presentar las materias el ventilador es vital, este puede funcionar como vía de entrada para el organismo patológico. Existen dos tipos. Puede ser infección temprana cuando ocurre durante los primeros 4 días, que está asociado a patógenos que son comensales, o tardía cuando ocurre después del 4.º día, que aquí ya se trata de patógenos multiresistentes que pudieran ser adquiridos en el hospital. Entre los factores de riesgo encontramos el uso previo de antibióticos, la permanencia hospitalaria prolongada, inmunosupresión y la edad avanzada, que son factores que afectan la defensa del paciente y aumentan la probabilidad de infección. En la patogénesis de NAM, tenemos que esta empieza o se produce por la aspiración de secreciones contaminadas que van desde la garganta hacia los pulmones. Entonces, aquí podemos observar que cuando y normalmente pues las vías respiratorias inferiores son estériles, pero ¿qué pasa? Que cuando se coloca el tubo endotraqueal se rompe esta barrera, entonces que permite el paso de los microorganismos patógenos. Aquí podemos ver pues el endotraqueal que va desde la garganta hasta la tráquea, y aquí tiene esto que se llama un hemotaponador, que lo que hace es que este se infla y sella las vías respiratorias para que las secreciones no se filtren hacia los bronquios. Pero ¿qué pasa? Que estas se acumulan y se puede filtrar pues una pequeña parte que puede llevar consigo microorganismos. Es importante también resaltar pues, que en el tubo endotraqueal es donde se forman las biopelículas. Entonces las bacterias se empiezan a acumular y pues si se filtran van a diseminarse hacia los bronquios y causar la infección. En las manifestaciones clínicas tenemos que generalmente los primeros síntomas son fiebre y secreciones purulentas, que vienen siendo mocos espesos, con pus. El paciente también va a presentar dificultad respiratoria, hipoxemia, que es disminución de oxígeno en sangre, y en la radiografía se observarán infiltrados pulmonares que se observarán como manchas blancas.
que las infecciones se van a acumular y esto se va a reflejar porque el estudio pues va a mostrar en pantalla que el paciente requiere una mayor presión respiratoria y necesidad de más oxígeno. En los signos histéricos también podemos encontrar taquipnea, que respiran más rápido de lo normal, taquicardia, y en los resultados de laboratorio también podemos encontrar leucocitosis o a veces también leucopenia, que depende de la del paciente. Si no se trata a tiempo, esto se puede complicar, va a dar una insuficiencia respiratoria aguda, es decir, que el paciente va a estar sometido a usar la ventilación mecánica todo el día, o incluso también puede causar una sepsis. En la etiología, esta tabla nos muestra los principales microorganismos asociados a NAM. Entonces encontramos a los gram negativos, que es importante y pues de mayor preocupancia, ya que estos son resistentes a varios antibióticos. Entonces aquí resaltamos que es la neumonía, la pseudomonas y el cianobacter pneumoniae. Y en los gram positivos sobresaltar Staphylococcus aureus, especialmente los resistentes a meticilina, Staphylococcus coagulans negativa, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus faecalis. Ahora, dentro de la epidemiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica, lo que sucede es que hay una incidencia del 8 al 30% en los casos de ventilación mecánica. Obviamente depende de cuánto tiempo la persona está en ventilación y también de la resistencia pues, que tenga a antimicrobianos. Las bacterias que más se aíslan en los reportes epidemiológicos, especialmente también en este que es un estudio que se hizo, son Acinetobacter baumannii con el 34,5%. Esto se debe a que esta bacteria es una de las que tiene mayor pues, mecanismos de resistencia, entonces por eso pues, digamos que tiene más incidencia. También está Pseudomonas aeruginosa con el 22,4%, Klebsiella pneumoniae con 14,5%, también especialmente las que son resistentes a carbapenémicos. También está Staphylococcus aureus con 13,5%, también incluyendo las que son las NRSA, que son también resistentes. Y también está, pues no, de último no es importante, Burkholderia cepacia. Esta realmente no hay números pues, concretos y tampoco es una que se aísle mucho en casos de ventilación mecánica pues como generales, sino que están relacionados con casos donde hay fibrosis quística. Hablando más de la mortalidad varía pues, entre el 13 y el 50%, pero nuevos pues, estudios han disminuido la brecha de un 20 a un 30% de mortalidad, pero esta podría aumentar hasta el 70% dependiendo de qué tan pues, resistente sea la bacteria o si tiene pues, mecanismos de resistencia. Ya iniciamos con las bacterias, pues vamos a empezar con las antibióticos. En esta categoría tenemos que denominar bacteria, Pylobacterius, Lactobacillus, Cordyceps, familia Staphylococcus, genera Staphylococcus y en este caso nuestra generación central es Staphylococcus. Características fenotípicas, pues que ya sabemos que es un poco gram positivo, es decir, que tiene tu peptidoglicano, no móvil, no es porular y es anaeróbico facultativo, se puede vivir con los mismos. Se agrupa en racimos, ya pues tiene una capa de peptidoglicano con ácidos teicoicos y lipoteicoicos que lo que le permiten es adhesión y resistencia también a antibióticos. Crece de 35 a 37 grados y tolera altas concentraciones de sal. Es colonizador habitual de la piel y las mucosas, especialmente de las fosas nasales, las axilas y el período. En pacientes ventilados puede causar pues, una neumonía asociada a ventilación mecánica, que puede ser por aspiración o contaminación de los equipos respiratorios. En los factores de virulencia, bueno, vamos a empezar hablando por los estructurales, que está su pared celular, es con ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que lo que le permite es primero resistencia y también adhesión a las células del tejido respiratorio, una cápsula que lo que le permite es protegerse de la fagocitosis, y estas adhesinas son muy importantes, MS, CS, AMS. Entonces lo que hace es que se unen a la fibronectina y al colágeno de
Esto pues les permite adherirse y formar las biopelículas. En este caso es importante porque las biopelículas se formarían en el tubo endotraqueal, que en los pacientes pues, con esta infección agrava esa situación. También encontramos enzimas como la coagulasa, que permite protegerse del sistema inmune, y toxinas como la alfa-toxina, que esta perfora las células del epitelio respiratorio, y la toxina alfa-toxina, que destruye los leucocitos, que es la inflamación. Y por último, resaltar pues, que la poliomielitis más importante sería la formación de biopelículas, con peptidoglicano, DNA, proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la neumonía. Esta viene denominada bacteria y no se denomina gota. Las de Lactobacteria, orden enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, es la misma familia que E. coli, y género Klebsiella y especie neumonía. Dentro de sus características fenotípicas principales tenemos que es un parasitación negativo, es no móvil, es asociado negativo, indol también negativo, es anaerobio facultativo, es ureasa positivo y también es fermentador de glucosa y de lactosa. Este también forma una cápsula a la que también se le hace serotipificación, donde cada dos y casi 24 serían los tipos relacionados con hipervirulencia, porque estos se vuelven hipermucoviscosos y están relacionados con la hipervirulencia. Dentro de los factores de virulencia tenemos la cápsula, como les decía, tiene una cápsula de polisacáridos que lo que hace es defenderlos principalmente del sistema inmune, es decir, de la fagocitosis, del complemento, de la optimización, de antibióticos, entre otras cosas. También tiene fibrilógenos como aerobactina, enterobactina, que lo que hacen es que como en un medio tan escaso de hierro como lo pueden ser los pulmones, pues pueden sobrevivir por más tiempo. Tienen pues, el EPS, pues, porque es la endotoxina pues, de las gram negativas, y lo que hacen es exacerbar la respuesta inmune, haciendo que hayan pues, más citoquinas y también, por ejemplo, el TNF, entre otros, que hacen que haya una acumulación de células y de bacterias, las células del sistema inmune, las bacterias, y todo esto hace un daño en el epitelio, en el tejido de los pulmones, en los alvéolos especialmente, y lo que hace es que produce una secreción purulenta y esto impide como tal el intercambio pues, gaseoso, entonces por eso es que las personas tienen enfermedad. También tienen enzimas distintas tipo 1 y tipo 3. Estas son muy importantes porque es la manera en la que se pegan como tal al tejido del pulmón, y también es cómo se adhieren al tubo endotraqueal, que es lo más importante porque es por eso que pueden formar biopelículas. Biopelículas sería su factor de virulencia más importante en este tipo de neumonía, debido a que esta es la manera en la que pueden formar reservorios casi que permanentes en el tubo, pues apoyando como tal la reinfección. También tienen genes de RMPA, RMPA2, que básicamente lo que hacen es que ellos pueden producir más cápsula, y es lo que les decía, que se vuelven hipervirulentas, porque tienen una cápsula muy viscosa, muy mucosa, y básicamente estas podrían causar también accesos hepáticos, también podrían causar sepsis y también anemias, también podrían causar pues, como tal la neumonía, pero muchísimo más severa. Por otro lado también tiene colibactina, que es una toxina básicamente que daña también el material genético de las células, y como les decía, pues, el fenotipo hipermucoviscoso que está asociado con la hipervirulencia y otras cosas. Aquí es, hay una tabla de resumen para el diagnóstico en laboratorio, ahí están las imágenes. Primero tenemos que crear una alarma cualquiera de 25 a 27 grados de 18 a 24 horas de incubación. Las colonias van a ser grandes y van a ser también como mucosas y van a ser rosaditas porque ellos fermentan lactosa. En la sangre también crecen de 18 a 24 horas de 25 a 37 grados y van a ver, como les decía, unas colonias que son grandes, que son grisáceas y que son mucosas. La prueba de lactosa es positivo,
el indol negativo es importante porque la distingue, por ejemplo, de coli, también es IgA positivo, también es Box Recur positivo, que es básicamente que es un metabolito intermedio que se llama acetilmetilterminal, que lo pueden traducir. El citrato positivo también no tiene movilidad, que es muy importante para diferenciarlos de otros tipos dentro de su familia, y también no produce ácido CS, es catalasa positivo. Y con respecto a los sistemas de automatización, es importante, por ejemplo, ITEC, API-20 y Phoenix, que pues, no solamente facilitan como tal la identificación, sino que también ayudan a encontrar genes de resistencia, entre ellos los más importantes, los genes de resistencia carbapenémicos, que serían las que ellos como que ganan con mayor facilidad y que también son las más preocupantes en salud pública. Y como les decía, PCR, pues como tal, los genes específicos de la bacteria y de los genes que tengan para resistencia. Aquí están, como les decía, este sería como se mirarían en la gama Tonki, que como les decía, que es rosadito, y arriba estarían las colonias que son como grises y mucosas. Con respecto al diagnóstico pues, diferencial, por ejemplo, con notas de sus parecidas, por ejemplo, como E. coli, Enterobacter, Enterobacia. Obviamente trataría de una serie pues, de pasos para ver las diferencias. En primer lugar, algo importante es que ellos producen cápsulas siempre, los demás pues es variable, pero este pues, siempre va a producir la cápsula, entonces siempre va a ser mucoso. La movilidad, por ejemplo, es no móvil a comparación de las otras. Indol negativo, por ejemplo, para diferenciar la de E. coli, y así sucesivamente. Pero pues es básicamente una serie de diagnósticos. Ahora vamos a hablar del Cinetobacter. Es del dominio bacteria, del filo Proteobacteria, de la clase Gamma Proteobacteria, del orden Pseudomonadales, de la familia Moraceae y generación de Cinetobacter. Y vamos a hablar del complejo Calcoaceticus, Abaumani, especialmente de Abaumani porque es el más aislado en este tipo de casos. El género Acinetobacter es caracterizado por ser bacilos gram negativos, que son aerobios estrictos. También son catalasos positivos, oxidados negativos, y también no fermentan en azúcares, no fermentan lactosa ni fructosa. Dentro de los proteínas pues, directos se observan una morfología poco aguilar, que pueden estar distribuidos en pares o también en cadenas cortas. Esta conformación diploide podría ser que se confunda, por ejemplo, con Neisseria. También una de las características más importantes es que tiene una resistencia muy alta a la detección, al sol, a desinfectantes, a falta de nutrientes, entre otras cosas, debido a que ellos tienen la capacidad de disminuir su actividad metabólica, entonces realmente son muy resistentes y de esta forma pueden durar meses en el hospital, en los mesones y pues por supuesto en el tubo traqueal, en la ventilación mecánica. Hay más de 100 especies en el género Cinetobacter, pero las que tienen más importancia clínica es el complejo Calcoaceticus y Abaumani. Entre ellas están, por ejemplo, Acinetobacter nosocomialis, Acinetobacter Kitty, entre otras, pero la más importante, como les decía, que es la que más se aísla en hospitales y sobre todo en UCI, es Abaumani. Entonces vamos a hablar de los factores de violencia que tiene esta. En primer lugar, y el más importante, sería la capacidad que tiene de formar biopelículas por medio de adhesinas. Formando esta biopelícula y pues esta secreción que forman cuando se unen, se protegen tanto del sistema inmune como de los antibióticos. También tienen proteínas OMPA y OMP33 a la 36. Estas proteínas lo que hacen es ayudarlas a que se peguen al tejido del pulmón y también tienen la capacidad de inducir apoptosis, pues también contribuyendo al daño de los bacterias. También tienen sideróforos, como por ejemplo la acinetobactina, entre otros, que también los ayudan a sobrevivir, por ejemplo, en lugares como les decía en el pulmón. También tienen enzimas hidrolíticas, que son las fosfolipasas A, B y C. Estas fosfolipasas tienen la capacidad de hidrolizar lípidos y por lo tanto también pueden dañar la membrana celular. Entonces aquí empieza a producirse una secreción purulenta y también sanguinolenta, que pues después va a haber evidenciada por una tos que es sanguinolenta con un instituto sanguinolento y purulento. También tiene la cápsula polisacárica, como les decía, que es muy importante porque tiene la pues, así como se protegen en el ambiente, que les decía que dura muchísimo tiempo, y también pues se protegen de, como les decía, de la respuesta inmune y también de los antibióticos. Y también
También tienen vesículas de membrana externa. Las vesículas de membrana externa básicamente lo que hacen es ayudarlas a ellas a transportar, por ejemplo, proteínas, enzimas, ADN, que es muy importante en la transferencia horizontal de genes y pues obviamente en cómo se comparten resistencia y se vuelven pues multiresistentes en las biopelículas tipo también vamos a hablar de los mecanismos de resistencia porque tienen muchos y son los más importantes. En primer lugar, tiene una resistencia intrínseca porque tiene una disminución de la permeabilidad de la membrana debido a que sus porinas tienen la capacidad de alterar y no permite que muchos antibióticos pasen. Y no solo eso, sino que también tienen bombas de flujo. Estas bombas de flujo, si algo pasa, automáticamente lo saca, es decir, que es casi impenetrable, por así decirlo. También produce una beta-lactamasa que es tipo MPC, que también pues ayuda con los beta-lactámicos. Y hablando de eso, también tiene resistencia a carbapenémicos, también tiene resistencia a carbapenémicos, también por el GP o XA como el 54, por ejemplo. También pueden hacer alteración de sus dianas, es decir, que también pueden tener resistencia a fluoroquinolonas, por ejemplo, porque cambian sus dianas. También pueden tener resistencia a aminoglucósidos, debido a lo que hacen es inactivarlos pegándoles un grupo metilo o un grupo acetil, por ejemplo. Entonces también pueden ser resistentes a aminoglucósidos. Y como les decía, pues básicamente también tienen unas beta-lactamasas que lo que hacen es, por medio de la coenzima SIN, destruir casi todos los beta-lactámicos que hay. Y esto también incluye que genera una heteroresistencia, es decir, que ahí en la biopelícula o ahí en la colonización tienen resistencias diferentes. Entonces el tratamiento es muy limitado y por lo general tiene que ser pues combinado porque unas tienen unas y otras tienen otras, entonces es muy difícil erradicarlos por completo. Y obviamente las biopelículas, que son lo más importante, que también evitan que los antibióticos pues entren y lleguen a ellas. Con respecto al diagnóstico en laboratorio, tenemos que crecen en el sangre de 5 a 10% de CO2 en 18 a 24 horas en una temperatura de 35 a 37 grados. En este caso las colonias van a ser también grisáceas, pero en este caso van a ser lisas. También crecen a gamma Conti de 35 a 37 grados en aerobiosis de 18 a 24 horas. Obviamente van a ser no pigmentadas porque no fermentan lactosa. Existe un agar selectivo y diferencial que es el cromoagar-acinetobacter que hay que incubarlo de 18 a 24 horas, que es este. Básicamente sirve mucho, por ejemplo, cuando está contaminada pues en sí hay muchas bacterias, entonces pues esta se tiñe de color rojo intenso o violeta cuando es pues, positivo para acinetobacter. Este palazo positivo, como les decía, oxidado negativo, otras pruebas bioquímicas, por ejemplo, que no tienen motilidad, que no producen H2S y sobre todo que no fermentan ninguna azúcar y también es negativo. También hay una prueba para detectar resistencias que no se ven, pero es la prueba Blue Karma. Básicamente es se hace una agar y se incuba por 24 horas. Lo que sucede es que aquí hay un indicador y también tiene un carbapenémico. Entonces, si hay hidrólisis del carbapenémico, el color cambia de un color azul a un color verde y entonces se confirmaría que tiene carbapenemasas y que es resistente a carbapenémicos. Y también obviamente hay los medios automatizados que siempre funcionan como Microscan, Penis, Pictet, entre otros, que no solamente, como les decía, ayudan a la identificación, sino que también ayudan a saber qué genes de resistencia tienen, porque les decía que tenía, pues que tiene muchos. A la hora de saber, pues, qué diferencias tiene con otras de su mismo complejo o otras de su mismo género, la verdad es muy difícil, sobre todo las que están en su mismo complejo, porque todas son fenotípicamente muy parecidas. Y la verdad, la única forma de asegurarnos de que estamos hablando de ADAPTA humana es por PCR, por pruebas moleculares. Por ejemplo, si se detecta el gen de AOXA51, que es muy característico como tal de AVA humani. En otras cosas, pues es esta de aquí. Bueno, pues lo que podemos decir que, por ejemplo, crece a 44 grados, que trabaja pues, malenato,
decía, a la hora de la confirmación se debe poner entre las moléculas. Entonces, pues básicamente para relacionar el tema, pues recordando que son homogeneas de la información, se tiene que resaltar que el portfolio de nuestros principales son las biogenéticas, ¿no? Entonces, todos estos patrones son cuatro de estos patrones oportunistas que se encuentran en zonas hospitalarias, ¿cierto? En el caso de las hormonas, nosotros ya la hemos visto mucho, la taxonomía, dentro de sus características fenotípicas. Entonces, lo que la hace resaltar, pues lo que le permite y lo que quiere su papel de dirección es el alquilar, que pues, dentro de su cápsula tiene diferentes tipos de papel de violencia, el tipo concentrado A, el principio A, pues, los bilis y los faros de movilidad y la que le permite generar esas cepas mucoides que pues, son representativas en la proteína quística y que pues, permiten generar ese esputo y de donde se saca la muestra. Entonces, es móvil, es un bacilogramo negativo, no fermenta glucosa, tiene un metabolismo más oxidativo, positivo, no forma esporas y es muy ubicuo. ¿Qué quiere decir que sea ubicuo? Que puede realmente presentarse en muchos lugares, tanto del ambiente como pues, de zonas hospitalarias, por su tipo. Iba a decir una característica, pero una característica que lo puede, es que puede sobrevivir. O sea, se puede determinar como sus características metabólicas son muy exigentes. Entonces, realmente puede crecer en lugares donde, digamos, una sorpresa donde uno no creería que puede pasar, y eso es lo que le permite como ese que sea muy como lo de unos comiar, ¿sí? Como ver una fotografía, pues dentro de su plan, mejorar los factores de violencia, porque es eso siempre, entonces ya sabemos cómo es que se logra adaptar a estas condiciones hospitalarias. Ahora bien, ¿cómo es que logra generar esa patogenicidad? Pues aquí por lo menos podemos ver que tiene pues, su exotoxina A, que es muy parecida a la toxina histérica, aunque pues, de menos impacto, por así decirlo, puede llegar a pues, afectar esa síntesis de proteínas en las células. La pensionina, que sabemos que le da sufrimiento amarillo, y la piridina, que le da sufrimiento verdoso, y ambas ayudan básicamente a la destrucción del tejido, ¿sí? Y las tasas, las A y las B, las A, las serinas proteadas y las B, las metalosfosfatas de zinc, ellas van a ayudar a destruir la elastina, que justamente es el componente característico de ese tejido del parénquima pulmonar. Entonces, estos son los que le permite básicamente crear esa patogenicidad y entrar y colonizar ahí ese pulmón. Entonces, esos son los factores de violencia representativos de pseudomonas asociadas a esta ventilación mecánica. Bueno, otra cosa que dentro del diagnóstico se puede decir que esta es la más frecuente dentro de infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Sin embargo, es muy parecida a la que vamos a ver posteriormente. Durante su diagnóstico podemos ver que pues, el nombre lo dice, pseudo, falso, monas, pues unidades. Entonces, básicamente podemos ver bacilos como en pares, que parecen que estuvieran juntos, pero pues no, están en pares. Ustedes como que lo registré todo el nombre, así lo podemos ver en la escritura. El cultivo como no es exigente, puede ser una grasa en lugar de una común. Pero lo que sí es que es estrictamente aeróbico. Es sin oxígeno, no aparece. Lo que la diferencia de la que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Dentro de la identificación bioquímica, como ya saben, sabemos si la actividad es positiva, va a crecer muy rápido, cosa que también la diferencia de la que vamos a ver posteriormente. Las personas pueden ser con bordes irregulares, pero generalmente son uniformes. ¿Sí? Presentan una homólisis y pues, los pigmentos característicos, la pensionina que puede ser de color pues, azul y la pibertina que puede ser amarillo verdoso. Y pues algo característico para poder diferenciarla de otras es que puede crecer a unos 42 grados y pues presenta una característica como agua. Así lo escribe por lo menos Mure, ¿sí? Y pues pueden generar un aspecto metálico.
Ahora sí, la que más nos interesa es purpurina cepacia. Purpurina cepacia, para introducirlo, realmente es un fitopatógeno. Realmente se conoce al principio como un fitopatógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que era un patógeno más asociado como al ambiente, ¿sí? Digamos a los hongos, era un patógeno para los hongos porque se encuentra principalmente en el ambiente vegetal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Este fitopatógeno logró evolucionar debido a que tiene una gran transferencia horizontal de genes y puede adquirir y evolucionar de una manera increíble y logró pues, evolucionar y pasar a ser un patógeno no solamente en este ambiente vegetal, sino de los seres humanos. Entonces, purpurina cepacia no es una bacteria como tal, es un complejo, ¿sí? Este complejo de hecho anteriormente se conocía como Pseudomonas cepacia, pero pues a través de unas diferenciaciones pues, moleculares se logró aislar como bacterias diferentes. Entonces, entendámoslo como un complejo de bacterias, como purpurina cepacia. Siempre vamos a hablar de purpurina cepacia, pero es un complejo realmente. ¿Qué pasa con esto? Las más virulentas son las del genomovar, son genomovares, los que podemos ver aquí. La más virulenta es la xenocepacia y dentro de la más frecuente que encontramos es la multibona, que es la genomovar 2. O sea, genomovar 3 y genomovar 2 son las más virulentas y las más frecuentes. Y xenocepacia es la más virulenta. Número muy presente. Por lo menos, este es un cuadro pues, que está de la última edición del programa. Entonces, es muy verídico. Aquí podemos ver una fotografía de cómo puede ser. De hecho, puede presentar dos flagelos dependiendo de la subespecie o puede presentar más de dos flagelos. Su morfología también es un flagelo que no es negativo, no es por lado, es muy parecido a sus hormonas. Es aerobio estricto, pues vemos la como que es aerobio estricto. Puede crecer en la sangre también. Y también tiene un metabolismo oxidativo y pues algo que lo permite diferenciar desde la hormona, por ejemplo, pues no crece por los lados, no puede crecer, pero sí puede generar un olor parecido como a cebolla, como a tierra, ¿sí? De hecho ahí viene su nombre. De hecho los primeros aislados de esta bacteria se hicieron a partir de cepas de cebolla, ¿sí? Era muchos compuestos volátiles. Dentro de los agaves que pueden hacer, hay un agave justamente selectivo para este complejo. ¿Por qué es selectivo? Porque tiene, pues bueno, primero tiene leptones y azúcares que pues, no los fermentan, los oxida, que son los especiales para este complejo. Y los selectivos son los que están relacionados que van a inhibir el crecimiento de la función, y las polimixinas y las genitalinas que van a inhibir el crecimiento de las bacterias no negativas. Y entonces el mecanismo de selectividad está acá, es lo que pues, inhibe ese complejo de bacterias competidoras y pues como el crecimiento, a diferencia de hormonas. Este tipo de complejo es muy lento, entonces se puede diferenciar fácilmente, por lo menos en el libro de Sherry decía que a las 72 horas se puede eliminar, a las 24 horas se pueden ver unas colonias TN, pero a las 72 horas, más o menos 3 días, ahí ya se pueden ver unas colonias más básicas, más claras. Entonces, es un crecimiento muy lento y eso lo permite justamente aislarse y diferenciarse de una muestra. El cromoagar también tiene esas polipeptonas que le permiten, bueno, se puede considerar como un saprófico, entonces pueden utilizar diferentes fuentes de carbono, la que sea, todo lo que sea orgánico, tiene carbono, entonces pueden tener lo que sea, para poder sobrevivir. Entonces, eso favorece el complejo, probablemente se le quede una celda de piedras de cristal violeta, van a inhibir esa flora acompañante y el pH de este cromoagar va a ser ácido, ligeramente, para poder inhibir esas bacterias que son muy frecuentes. El mecanismo de selectividad, pues, básicamente otra cosa importante es que ella puede llegar tetracloroquinidalo, que es un complejo básicamente como pues, que se utiliza para la bioremediación, ¿sí? Entonces tiene una gran capacidad para degradar compuestos volátiles, por así decirlo. Bueno, hay otra que es muy característica en las infecciones asociadas que se buscan normalmente en nuestras escuelas, y es Streptococcus pneumoniae, ella también es muy parecida y por eso en este cuadro de Poneman
pues nos dan como un resumen para poder diferenciarlas. Básicamente lo que nos permite diferenciarlas de una es que neurotropomonas es oxidasa negativo y el complejo es 93% positivo dentro de todas las habilidades. En la alianza también se diferencia porque estas neurotropomonas son positivos para alianza y negativos el complejo de clase. Y por lo menos para la polimixina B también esa diferencia porque el complejo es resistente, justamente por eso vimos que en el agar anterior tenía polimixina B y aún así crecía porque este es resistente, y en el anterior, en estos hormonales sensible. ¿Listo? Entonces se van a diferenciar en la ventilación mecánica, pues son muestras por su perfil oxidativo y por su resistencia antimicrobiana. Dentro de los factores de violencia que nosotros tenemos que ver, los más importantes, pues tienen todos los demás, ¿sí? Tienen todos los que hemos visto, el estocolisocálido, metaloproteasas que le permiten sobrevivir a los superóxidos generados por los macrófagos neutrófilos en la inflamación crónica, tiene un pigmento de melanina que le ayuda pues, a sobrevivir a toda esa resistencia oxidativa, por así decirlo. Pero yo lo que quiero resaltar desde aquí es que por lo menos hay un estudio en el que se utilizó una población de personas que ya tenían fibrosis quística. Y en ese estudio, para que ustedes vean el nivel de transferencia de densidad genética que tiene esta bacteria, en el estudio lo que hicimos es que se hizo un seguimiento por 3 meses. ¿Sí? Y se encontró que los clones o el perfil genómico y proteómico de las bacterias aisladas al principio del estudio y pues dentro de todos los controles que hicieron en el estudio, pues iban cambiando. Es decir, por lo menos había un aumento en la regulación de las bombas de flujo, había una reducción de la saturación de los ácidos de membrana, lo que nos permite expulsar pues tanto factores de violencia como pues fármacos. También tenía aparte de eso, yo les dije que era aerobio también, como sus hormonas, pero en este estudio se encontró que como tenía fibrosis quística, que lo que pasa en la fibrosis quística es que se afecta a un canal que permite la excreción de líquidos, entonces la deshidratación, lo que pasa entonces es que se genera una capa mucosa deshidratada que no permite el intercambio pues, de aire, por así decirlo. Entonces, aquí lo que pasó fue que se adaptó la bacteria a esas condiciones mismas de aire. Entonces, generó un metabolismo aeróbico y un microbiótico. Entonces, es algo pues, que se encontró y fue bastante interesante. Aparte también tiene las metaloproteasas que les comentaba así, también les permiten degradar interferón gamma, por cadenas peptídicas antimicrobianas, entonces es muy resistente. Ahora sí, para finalizar el diagnóstico. ¿Sí? Para finalizar el diagnóstico. Esto es muy importante y es importante que lo tengan presente. Primeramente, las muestras ideales van a ser los aspirados traqueales, los lavadores bronquialveolares y los catéteres desde el escopado protegido, que estos básicamente se ponen de lo que era la punción lumbar la punción suprapúbica o la punción el catéter vesical que se hacía en la cinta. Este escopado protegido va a ser parecido porque es muy estéril, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que cuidar en la toma de la muestra es que la contaminación pues, de la flora orofaringia se tiene que evitar y porque pues se nos pasa puede encontrarse transitoriamente en cualquiera de los fluidos y secreciones respiratorias o ambientes hospitalarios. Entonces la muestra debe ser pesada en menos de 2 horas o puede mantenerse a 4 horas hasta su análisis. En el lavado bronquialveolar, por ejemplo, se recomienda el total de 20 a 60 mililitros del fluido. ¿Listo? Eso es básicamente para poder hacer bien el cultivo cuantitativo. Dentro de los requisitos del esquema diagnóstico de Washington-Murray, tenemos que entender que en el examen directo de la admisión de gramo, lo que nos importa mirar es que hay una valoración específica y nosotros tenemos que entender, dependiendo de lo que nosotros veamos aquí, pues cuál va a ser la que nos va a decir si hay una infección, si es una microcontaminación o pues es una microcontaminación o una colonización o es una infección realmente activa. Entonces,
En la grabación nos dice que si nosotros encontramos menos de una célula epitelial o célula polimorfonuclear en el campo, por campo es una simple contaminación o polinización. Le damos una cruz. Si le damos dos cruces, entonces es porque encontramos de 1 a 10 células epiteliales y polimorfonucleares por campo. Eso nos dice una probable contaminación de infección leve. Ya para darle 3 cruces tenemos que tener de 10 a 25 células epiteliales y polimorfonucleares por campo y ya eso es una infección probable. Aquí ustedes pueden ver entonces que pues, estas son como los polimorfonucleares. Los son vacíos, estas son las células epiteliales. Entonces, y si tenemos para darle 4 cruces más de 25 células, para darle 4 cruces, o sea, para decir que hay una infección realmente activa y confirmada, tienen que haber más de 25 células epiteliales y polimorfonucleares por campo. Entonces, básicamente es que entender que abundantes polimorfonucleares o las bacterias vamos a tener una infección verdadera y pues aquí está la grabación. Y si tenemos escasos polimorfonucleares y tenemos una flora mixta, va a haber una simple contaminación. Entonces, el criterio para poder trabajar una muestra de esputo o aspirado traqueal es mayor a 25 polimorfonucleares por campo de abajo, poder decir, o objetivo de 10, y menor a 10 células epiteliales por campo de abajo poder. ¿Listo? Ese es el criterio que nosotros tenemos que tener para poder trabajar una muestra de esputo. Entonces, dentro de la interpretación del cultivo cuantitativo, tenemos que, dependiendo del tipo de muestra, como lo veamos en la lista, vamos a tener un punto de corte de infección. El aspirado traqueal, pues el punto de corte va a ser clínicamente relevante para casi todas las muestras, y es el asunto unidades humoral de primera por mililitro. Para el lavado bronquial contener una concentración mayor a 10 a 4 unidades humorales por mililitro, pues ya podemos observar un poco de una infección activa. Y para el catéter, con simplemente tener más de mayor o igual a 10 a la 3 unidades fumadoras por mililitro, entonces ya podemos tener una infección. Dentro del gramo, entonces, lo que vamos ahorita, dentro del cultivo de situación, entonces, si tenemos escasas bacterias, escasas polimorfonucleares, pues, y hay un punto de corte menor al que se tiene aquí, entonces es una infección. Si hay muchas bacterias con tantos polimorfonucleares y el punto de corte es mayor, es una infección activa por neumonía asociada a la ventilación, y pues si hay flora mixta sin predominio, pues hay una contaminación local que tiene que volver a tomar la muestra, porque puede estar mal. Dentro del diagnóstico molecular, pues tenemos el prima rate, ahí este sería como el pan específico para la identificación de esa de la neumonía, como tal, de ese paso. Puede encontrar diferentes tipos de bacterias, ¿listo? Pues estas son las más atípicas y así se ve básicamente el primario. ¿Explico el primario? Ya lo sabe, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuánto dice que demoraron? ¿Cuántos ven? 43. No, pues obviamente, o sea, pasando hora y media, 43 minutos, es una maravilla. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahora viene, voy a volver a decirles preguntas, pero ahora hay preguntas. ¿Preguntan ustedes o pregunto yo? Uy, espera, ¿quiere sangre? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿ves? Ves que en ventilación mecánica normalmente hay ciertas recomendaciones para evitar que el paciente pues, haga ese tipo de infecciones nosocomiales precisamente dentro de lo que hay, ¿no? Entonces, pues, con lo que decías de lo de las codos, pues, básicamente es como porque el paciente que está intubado, paciente que está sedado, punto. Y pues, lo otro es la postura del paciente, bueno, otras cosas que tenemos en cuenta ahí en la unidad de cuidados intensivos básicamente. Pero entonces, lo que me causa curiosidad es que hablamos de biofilms, pero realmente, ¿cuánto normalmente tiempo puede durar para crearse una biopelícula?
Porque por protocolo las intubaciones orotraqueales pues siempre duran 14 días y ya después de esos 14 días pues se busca hacer traqueostomías o la idea es extubarlo lo más pronto posible al paciente. Pero entonces, ¿cuánto en promedio podría durar en formación de esas biopelículas, por lo menos de epilepsia y el AIS? ¿Cuánto demora formando un biofilm? Es que entre los factores de riesgo es suficiente con que haya más de 7 días en ventilación mecánica para que digamos que se concrete digamos Pero eso entraría en contradicción con la definición de ventilación mecánica, no puede ser 7 días. Que la ventilación dura 14 días normalmente. ¿Cuál es la definición para no decir de gran neumonía asociada a la ventilación? Ahí está el punto. Entonces, ¿cuánto podría estar demorando en formarse un biofilm? 48 horas ya perfectamente se puede tener formado un biofilm. Los biofilms no demora mucho. Recuerden cuál es la condición para que se forme. ¿Qué fue el semestre pasado? A ver. ¿Qué necesitamos inicialmente para que haya un biofilm? Dispositivo. No, porque eso los biofilms se pueden formar en superficies animadas. Perfectamente podemos hacer un biofilm en válvula nativa, por ejemplo, en el corazón. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo primero? Una bacteria alegre que esté por ahí andando y diga, me cansé, me voy a sentar aquí. Entonces llega y se fija una superficie. ¿Y después qué hace? Pero duro porque todo el mundo es superficial. Entonces empieza a secretar exopolisacárido. Evidentemente la bacteria se puede replicar y como está secretando exopolisacárido, entonces se empiezan a agregar otras bacterias ahí. ¿Sí o qué? Y después empieza a crecer. Entonces le forman las microcolonias. Y después, a través de la comunicación, ya empiezan a sentir que tanto hay. Forman canales de agua y por allá después llegan y si sienten que ya el lugar en donde están no tiene los suficientes nutrientes, entonces se dispersan. Creo que eso no le va a requerir más de una cuestión de 12, 24 horas para formar un biofilm. Sí, eso es supremamente rápido. Así que igual que puedan hacerlo no quiere decir que siempre lo hagan, porque pues, o siempre van a hacer biofilms. Son oportunistas. Decimos que se usa prófitas con cualquier fuente de carbono que tengan puede ser como un recurso alimentario, pues dentro de su microorganismo, su alimentación de Estas bacterias, bueno, la gran mayoría de bacterias van a preferir siempre crecer en comunidad porque eso facilita muchísimo el trabajo, que permite el intercambio de genes y además de todo permite el intercambio de nutrientes. Entonces normalmente van a ser biofilms. Y esa es la característica principal en el caso de la ventilación mecánica, que es mediado justamente por eso. Cosas importantes de lo que estabas diciendo, es un paciente sedado, ¿no? Entonces allí ya hay reflejos que normalmente los que no están sedados tienen, y uno es la tos. Otra cosa es que como hay un tubo que va a través de la tráquea, hay un reflejo normal que es el movimiento ciliar que evita la entrada de microorganismos. Por eso es que las vías inferiores se consideran, y eso va entre comillas, porque estudios recientes incluso dicen que en pulmón uno podría decir que hay microbiota, pero por eso es que dice que son estériles. Sí, porque es el mismo reflejo de la tos y en los cilios, el movimiento ciliar hace que se expulse una bacteria, pero eso no sucede en un paciente que está intubado. Eso es importante, saber cuánto tiempo se tiene la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no debería de prolongarse mucho, porque entonces aumenta el riesgo de las infecciones multiresistentes. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hay por ahí? ¿No? Sebastián tenía ganas de preguntar y no. Ninguno. ¿Félix tampoco? Michael, Santiago, los dos Santiago.
Mario, Juan, María Camila, María José, Ana. Ninguno. No, yo no puedo creerlo. Ni más me voy a poner a llorar. A mí me hizo una pregunta grandísima. ¿Cómo así que si uno hace una identificación con Bytec o si monta un Phoenix, si usa MicroScan, uno puede determinar el nivel de resistencia? Por eso yo necesito que aclaren eso. Bueno, pues tienen medios automatizados, ¿no? Pues por ejemplo esto, pero no es esto, pueden hacer esto. Sí, Por pero ejemplo. cuando escuchó, o sea, cuando se estaba disponiendo se entendía exactamente eso. ¿Qué se determina en ese tipo de equipos? Es la identificación. ¿Y qué más se hace ahí? Porque no solamente la identificación, pues si solamente la identificación, pues no para que comprobar. No para decir que sale más barato. ¿Qué hace uno ahí? Aquí, para todos en general. ¿Qué hace uno en un Bytec? ¿Qué hace uno en un MicroScan? ¿Qué hace uno en un Phoenix? Además de la identificación. Pruebas sensibles. ¿Las pruebas de qué? Sí. Muy bien, hace pruebas de sensibilidad a antibióticos. Ahí estamos haciendo una prueba de sensibilidad. ¿Qué buscamos determinar qué cosa? Ojo que eso puede ser el repaso del examen. Test de sensibilidad de las antibióticos. O sea, aquí queremos determinar cuando hacemos una prueba de susceptibilidad a antibióticos. Determinar la concentración inhibitoria mínima para... No, mejor dicho, usted pone la respuesta en la cara de la idea para una pregunta. Entonces lo que necesitamos es determinar a través de estos equipos la concentración inhibitoria mínima. Creo que. Y el fundamento para poder determinar la concentración inhibitoria mínima es en estos equipos. Pero entonces no podemos colocar turbidez. La turbidez es la medida. ¿Cómo llaman la técnica a través de la cual lo hacemos? Turbimetría. ¿Cómo? Turbimetría. Turbidez. Ahí. Un repaso para la pregunta del jueves. El jueves es que el examen, ¿no? Ok. Me quedo tratando de algo. Esta filosofía es que cómo se identifica ahí. No, yo sé que no hemos visto muchas veces, pero que no están repasando. Pues se hacen pruebas bioquímicas como catálogos positivas, fórmulas positivas, DNA positiva y monitoreo. Ok. ¿Y en qué medios nos perdería? Agrasante, sería determinística Sí, claro. Yo no nos vamos a poner a detallar las pruebas, ya me gusta mucho eso. Ustedes escucharon que yo hablando de un criterio, ¿no? Hablando del esquema de Washington y Monroe. ¿Cuál era el criterio para poder uno decir, yo puedo trabajar para el objetivo de un aspirador raquel? De las células y las proteínas musculares. Menores a 25. Ayer aquí digo que. Polimorfos nucleares. Células epiteliales. Menores. Ok. ¿Y el otro? Eso es obligatorio que la persona tiene que acordarse de eso ahora, el jueves, todo el resto de la vida. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Verdad no tienen ninguna pregunta? Y aquí no. Yo aquí no son nada, aquí nada, casi sí. Dios. Tiene hambre. Susan tiene hambre. ¿Sí o qué? Bueno. Allá. Bueno, vemos nosotros.
Julián. Hombre, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas? Bien, estuve enfermo esta semana, pero... Estuve enfermo esta semana, pero gracias a Dios, ya bien, ¿qué? Uy, me hicieron un lavado de oído, estaba mal hasta bien, me hicieron un lavado de oído y me mareé, ¿no? ¿Un lavado de qué? Un lavado de oído. Ah, Es como, mira que no sé qué, cómo se llama infección o qué sería. No, sí, pero porque mira que ya escuchó bien, pero todavía siento como que algo, como arenita acá, es como raro. Mi mamá está poniéndose igual. la glicerina, seguirse poniendo la glicerina todo el tiempo. No pares. ¿Será que me está echando glicerina? ¿Cuánto llevas? Llevo 9 días y me hicieron el lavado ayer. Entonces espérate y miras a ver cómo evalúas, pero si no la reinicias. Esa glicerina está ahí, recuerda, y eso le ayuda a aumentar la cera para que salga. No se meta cosas en la vida. Eso me dijeron, cero audífonos me dijeron, cero audífonos. Está bonito todo bien. Vale. Guarda.